Porque la muerte y la resurrección de Cristo no fue un evento histórico como hoy nos lo quieren hacer ver, que es algo histórico, algo que sucedió un tiempo y que nos quedamos ahí viendo esa historia. No, ya eso es historia, ya eso murió, porque Él resucitó y se encuentra a la diestra y nos dio una victoria en la cruz. Pocos lo entendieron. Él nos dio una victoria en la cruz. Y hoy quiero hablar de ese tema, sobre qué nos dio la victoria el Señor, para que usted pueda entender y pueda adorarlo con corazón abierto. Yo pensé que se iban a desgalillar aquí adorando al Rey de Gloria, pero ahí hay muchos que están muertos. Están aquí, pero están muertos. Porque los muertos no adoran, adoran los vivos. Y deberíamos estar adorando, gritando y exaltando y si es cosa danzando. Porque si hay algo en nosotros es que Él nos dejó el Espíritu Santo para demostrarnos una gran verdad. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Entonces, mi amado, de la cruz a la victoria era el tema del jueves, que a propósito muchos se quedaron comiendo dulce y no nos acompañaron. Pero gracias a Dios que vino gente, ¿sabe? De otros, vino la iglesia de La Boquilla, alrededor de unas 50 personas de La Boquilla, si no estoy mal. Y eso nos debería dar un ejemplo a nosotros de acá, que estando cerca no vinimos. Gracias por los que vinieron y los que sirvieron, la verdad fue de mucha bendición. Sabes que a veces, yo no quería tocar este tema hoy, pero hay una reflexión sobre ese día. Últimamente hemos querido como abandonar las calles de predicar el Evangelio, porque algunos no están por acompañar a un evento en las calles. Pero quiero decirle que el mismo Dios me mostró por qué sí vale la pena ese día. Una cantidad de jóvenes tocados por el poder del Espíritu Santo, ministrados allí, jóvenes en las drogas, entregando su corazón al Señor. Y eso nos debe de impactar a nosotros. Si a usted no le impacta, a mí sí. Y yo sé que a muchos de los que están aquí, eso lo impactó. Ver jóvenes ministrados por el Espíritu Santo, gente que estaba afuera del evento, tocados por el poder del Espíritu Santo, jóvenes. A mí me tocó acercarme a un joven, porque uno de los jóvenes de la iglesia me dijo: pastor, mire joven que está allá, ministrelo. Y fui allá a ministrarlo fuera del lugar, estaba montado en una moto. Y me dice: la palabra me habló, pastor, pero no solamente a mí, me hubiera gustado tener a mi amigo aquí para que la palabra lo hubiera hablado como a mí me habló. Y yo: vamos a orar también por tu amigo. Y me dio el nombre de su amigo y empezamos a orar por él. Pero eso vale la pena, así sea por uno solo. Por uno solo vale la pena mover toda la iglesia. Entonces, mi amado, yo quiero en esta mañana, si usted no ha entendido para qué fue la cruz y qué fue hacer Jesús en la cruz, yo hoy se lo voy a recordar. Voy a hablar de dos puntos importantes: la victoria de Jesús sobre Satanás y el pecado, y la victoria de Jesús para darnos vida eterna. Quiero que vaya conmigo el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Y voy a leer los versículos del 13. Me gustaría hablar desde el 12, pero voy a centrarme en el 13 y en el 14. El 12, ¿lo tiene? 2:12. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para honrar la palabra de Dios. Y queremos en esta mañana pedirle al Señor que nos ayude.
y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Yo voy a leer esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó ¿de dónde? De los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, bendito sea el Señor, que no era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y mire lo importante de esto: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, amado Rey de Gloria, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta bendita palabra, amado Rey del cielo. Gracias porque ella es vida para cada uno de nosotros. Háblanos a través de ella, Señor, y muéstranos el camino, redargúyenos, amado Rey del cielo. Y que hoy, Señor, esta palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón. Quita cualquier argumento filosófico, Señor, que haya venido a traer el enemigo para destruir esta palabra, amado Rey de Gloria. Sometemos principados, potestades a los pies de Cristo y declaramos la cobertura tuya y la de tus ángeles alrededor nuestro. Pedimos la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar, mis amados. De la cruz a la victoria. De la cruz a la victoria. Y solo leerlo, como una vez nos dijo alguien a nosotros aquí, todo está dicho. Será una hermana, la varona, todo está dicho. Y lo primero que tenemos que entender es que la victoria de Jesús es sobre Satanás. Y cuando estaba haciendo este estudio, obviamente, yo voy a coger dos textos adicionales para poder entender un poquito más lo que estaba sucediendo en la cruz. Tal vez usted lo ha leído y ha pasado por encima de él, porque seguramente usted cree que Satanás no fue vencido en la cruz. Y le voy a demostrar a usted que en la cruz hubo un juicio sobre Satanás. Y allí fue vencido él, en la cruz del Calvario. Y usted dirá, ¿y entonces qué hace Satanás en estos momentos? Mi amado, también se lo voy a explicar en esta mañana. Como cristianos, sabemos que Jesús obtuvo la victoria por nosotros en el Calvario y derrotó a la muerte, a Satanás y al poder del pecado que había sobre nosotros. Él fue a la cruz a eso. Primeramente, a derrotar la muerte. Segundo, a derrotar a Satanás. Y tercero, también derrotar el poder del pecado sobre cada uno de nosotros. Y la escena del Calvario, primeramente, no se veía como una victoria, porque cada quien que lo ve lo puede interpretar de su manera. Mataron al Hijo de Dios y fue a la cruz, y nos quedamos con esa escena. Y mucho más cuando vemos en estos tiempos que están dando la película La Pasión de Cristo, y uno mira y se estremece por todo lo que Él tuvo que sufrir en la cruz. Y eso no es ni la mitad de lo que Él sufrió. Porque dice la palabra de Dios que cuando Él le daban látigos, dijeron que rasgaba toda su carne.
Por eso dice molido en la cruz. Y si uno mira esa imagen, uno dice, Satanás fue el victorioso. Porque nos quedamos con esa imagen. Nos venden esa imagen. De hecho, el que hizo esa película, La Pasión de Cristo, va a ser ahora la segunda, que se llama La Resurrección. Porque todo queda allí como dibujado, como que fue derrotado. Pero él era el momento decisivo para vencer a Satanás. En la crucifixión de Jesús sería destronado. Dice Juan capítulo 12, 31, para los que anotan, el príncipe de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces en la cruz, si usted lo quiere unir, lo puede unir con Juan capítulo 16, versículo 11, si lo tiene por ahí, si quiere me lo lee, que también habló de un juicio sobre Satanás. Entonces en ese momento en la cruz estamos viendo algo interesante, un juicio sobre Satanás. Y allí fue vencido en la cruz. Dice que el juicio fue contra él. Y si me pone ahí el 16:11 y alguien me lo lee, mejor todavía. Ha sido ya juzgado. Ya él no tiene parte sobre nosotros. Lo que hemos creído en Cristo. Él anda con pataleos. Dice que anda buscando a quien devorarse. Pero el creyente de cepa colorada no se deja vencer por el pecado. Porque ya no tiene poder sobre nosotros el pecado. Y si usted anda por ahí pecando, usted es un creyente wichi wichi. Un creyente chuletón. Un creyente que no ha entendido para qué fue la cruz. Un creyente que no sabe que tienes ahora al Espíritu Santo que te ayuda para sostenerte en medio de la prueba y de la dificultad. Cristo humilló a estas fuerzas malignas al desarmar a los principados y potestades, quitándoles su autoridad destructiva sobre la humanidad. Mire, cuando el pecado entró a la humanidad, dice que el pecado llegó, pero primeramente miramos que Satanás, hubo un juicio sobre él inicialmente. Él se quiso entronarse en el rey, en el trono. Y de allá fue expulsado, y fue expulsado para el mundo, para este mundo. Y él se le llama como el príncipe de este mundo. Y él estaba haciendo y deshaciendo con toda la humanidad. Pero ahora el Señor, en su misericordia, habla de un plan de redención. Un plan contra el pecado. Y Él envía a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario. Nos los trae como un regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos lo da como un regalo inmerecido. Nada de lo que tenemos en este mundo nos los merecemos. Ayer hablábamos con mi esposa eso. Todo es por misericordia. Queremos hacer cosas, pero le voy a decir que lo que tú hagas no tiene tanto significado como la cruz, como lo que sucedió allí en ese lugar. Él resucitó para que nosotros pudiéramos hallar misericordia en Él. Todo lo que vivimos en este mundo es por misericordia de Dios. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino el momento cumbre donde se canceló la deuda del pecado y se estableció la verdad, la verdadera libertad.
Porque dice ahí donde estábamos mirando, y vosotros estando en vuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. No uno, todos. Pero Él nos perdonó todos nuestros pecados, no para que vivamos de cualquier manera. Entienda esto, no es para que vivamos de cualquier manera. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si usted anda peleando, porque todos peleamos con el pecado, el pastor pelea con el pecado. Y cada vez que hay tentación, le pido al Señor que me ayude. El problema es que hay gente que se cree fuerte, que cree que lo puede lograr solo. Si usted no tiene una relación íntima con el Espíritu Santo, Satanás se lo devora. Por eso es que hay gente que va y viene, porque no se ha parado firme. No ha entendido el poder de la cruz. ¿Cómo es posible que esos que caminan y se dan látigos y pelan sus rodillas, después van a celebrar en las esquinas tomando trago? Ustedes no han entendido la muerte del Señor y su resurrección. Cuando Jesús salió de la tumba, Satanás sufrió su derrota más humillante. Aquí lo acaba de decir, dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente. ¿En dónde? En la cruz. Eso nos debe de alegrar. Entienda que hay una victoria sobre Satanás. Hay una victoria sobre el pecado. Perdiendo el control que tenía sobre la humanidad, dice que lo exhibió públicamente. No solo eso, Jesús anuló el acta de los decretos clavándolo en la cruz y libertando al creyente de la condena de la ley mediante la gracia de Dios. Eso es lo que hoy nosotros deberíamos estar celebrando. No que Él fue a la cruz, no que Él murió. Es que ya Él resucitó. Y si usted no se da por enterado, ya está por venir. Cuando Jesús se convirtió en tu Salvador, Él te hizo una nueva creación. Y aunque tú cambiaste, el mundo no ha cambiado. El mundo cada día está más perverso. Entonces, Él hizo una nueva criatura, pero vivimos en un mundo perverso, donde la maldad cada día crece, donde la perversidad ya uno no se imagina lo que puede salir en cualquier momento. Entonces el mundo va a buscar la manera de destruirnos, pero usted tendrá que estar firme. Dice la palabra de Dios que resistamos al diablo y él huirá. O sea, él va a intentar, porque ya le está dando sus últimas pataletas. Y va a intentar, pero solamente lo logrará con aquellos que son wichi. Aquellos que no se paran firmes. Aquellos que no han entendido para qué es la cruz. Algunos dicen que la cruz es símbolo de derrota. Yo hoy la quiero traer como un símbolo de victoria. Porque ahora suma en aquel que cree en el verdadero Hijo de Dios.
Mi amado, cuando Jesús se convirtió en tu Salvador, Él te hizo una nueva creación. Y aunque tú cambiaste, el mundo no. Pero hay poderes que se alían contra ti. El mundo, el diablo, incluso tu propia carne. Los que están en el seminario, en instituto o en escuelas de discipulado saben que tenemos 3 enemigos que son latentes en la vida del creyente. ¿Cuáles son? A ver. El mundo y Satanás. Pero yo le voy a colocar uno más. Tú mismo. Porque si tú mismo no te cuidas, no te cuida absolutamente nadie. Porque ya Jesús venció en la cruz. Pero si tú te pones a jugar con el pecado, estás a punto de caer. ¿Y qué es jugar con el pecado? Saber que lo que está ahí está mal y tú te metes a hacerlo. Ese jugar. Ese es ver a un muchacho, una muchacha que no es creyente y te metes a jugar con él. Estás a punto de ser chicharrado. Y Satanás te lo va a colocar al frente. Porque él es experto en eso. Él conoce nuestro corazón y sabe cuáles son nuestras debilidades. Y va a apuntar a esa debilidad. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Aférrese a Jesús. Y pídale al Espíritu Santo todos los días que le ayude. Y si hay tentación, paticas, ¿para qué tenemos? La de José. Corra y huya de las pasiones. Y si el man está muy caliente, póngale un poco de hielo en la cabeza para que se enfríe. Porque si no cae. Cae en la tentación. Y Satanás sabe cómo conquistar a una mujer. ¿Cómo se conquista una mujer? Por el oído. Viene el amigo, la amiga que está por ahí y empieza a hablarte, a decirte lo que no te dice tu esposo o tu esposa. Estás bonita. Y usted empieza enseguida, uy, eso no me lo dijo mi marido, estás a punto de caer. ¿Cómo llegó Satanás a donde Eva? Con que Dios dijo. ¿Cómo se conquista un hombre? Entonces, Satanás, ¿qué te va a colocar? Una vultura. Ya caíste. Satanás es experto. Dice que hay una lucha interna entre nosotros, entre la carne y el espíritu. Así lo dibuja el apóstol Pablo en Gálatas. Y es una lucha que la vamos a tener desde que iniciamos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Hasta el día que nos vayamos de este mundo. Una lucha espiritual. Una lucha que se guerrea en la mente. Con pensamientos, con deseos. Con eso que estaba hablando el predicador el día jueves. El alma. Lo que alimenta tu alma, eso te ministra.
Pero ese Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de los muertos vive en cada uno de nosotros, garantizando que de ese mismo poder dará vida a los cuerpos mortales. Dice que ese mismo que resucitó a Jesús, que le dio el poder para resucitar, vive ahora en nuestras vidas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se lo dejo para el otro domingo, que era para este domingo. Ignoramos al Espíritu Santo. No tenemos una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Nos olvidamos que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra guía, que Él es nuestro paracleto, que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro defensor. Porque eso significa la palabra hebrea paracleto, ayudador. Allá en Génesis habla de paracleto, cuando dice que te daré la ayuda idónea. Allí, en el hebreo, esa palabra ayuda es la palabra paracleto, que es la misma que se establece para el Espíritu Santo. En pocas palabras, Él es nuestro ayudador. Que cuando estamos en la prueba, cuando estamos allí pronto a caer, usted le diga al Espíritu Santo: dame la fuerza para no caer en la tentación. Pero es que lo ignoramos. No tenemos una relación con el Espíritu Santo. Pero fíjate que Jesús nos está enseñando en esta mañana que Él fue, el poder del Espíritu Santo fue el que lo ayudó para salir de allá, de esa tumba. Le dio el poder en su hueso, le dio el poder para levantarse. Y aún los ángeles para robar esa piedra tan pesada. Diga conmigo, la tumba está vacía. Pero hay muchos que creen que todavía está allá. Lo están buscando todavía. La verdadera victoria cristiana no proviene del esfuerzo propio, sino de la rendición total a la cruz de Cristo y la dependencia del Espíritu Santo. Se lo voy a repetir. La verdadera victoria cristiana no proviene del esfuerzo propio, sino de la rendición total a la cruz de Cristo y la dependencia del Espíritu Santo. Mire, el Señor le dijo a los discípulos que era necesario que Él se fuera y le dijo: les conviene que yo me vaya. Porque Él sabía el juicio que se había emitido en la cruz o que se iba a emitir en la cruz. Y sabía que ahora con más poder iba Satanás a tratar de destruir a los creyentes, a los que creían en Él. Y necesitaban un poder interno que lo ayudara. Y Él tenía que morir para dejarnos su espíritu en nosotros. Su espíritu en nosotros. Entonces era necesario que Él partiera para poder darnos ese poder que lo levantó de los muertos a nosotros. Jesús cargó con todo el pecado en la cruz y lo venció con su muerte. Y debido a que Jesús venció todo pecado, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, los que pertenecemos a Jesús. Oiga, los que pertenecemos a Jesús. Él nos libró de ahí, de esa condenación a los que hemos creído. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda ni tenga vida eterna. Pero también después dice, pero aquellos que no creen ya están, ¿qué? Condenados. Entonces aquí hay un juego de palabras que hay que tener muy en cuenta. Que esa cruz es para los que verdaderamente creen. Y esa victoria es para los que creen. El resto están muertos en sus delitos y en sus pecados. Ahora nosotros tenemos ese poder sobre el pecado porque Jesús venció mediante la cruz.
Y mientras tanto tenemos que resistir al diablo. Porque él va a venir a buscar la manera de tumbarnos, de colocarnos zanquillas para que nosotros caigamos. Él es un experto en eso, en burlarse de nosotros, en tratar de señalarnos para él poder tener efectos sobre nuestras vidas. Porque él es el acusador. Y entonces él va a buscar que caigamos para ir a acusarnos delante de Dios. Y nos den la libertad para poder entrar. Por eso dice la palabra de Dios que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero tú decides si estás allí o no estás allí. Por eso tienes que cuidarte de ti mismo. Porque tú eres quien decide si verdaderamente esa victoria está contigo o no está contigo. No es Dios. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Entregarnos a su Hijo. Alguien un día me preguntó, pastor, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Yo le dije, yo no voy a pelear con eso porque no se han puesto de acuerdo todavía por miles de años. Lo único que yo entiendo es algo, que si hay un garrafón de agua aquí y yo tengo sed, pero lo miro y no lo tomo, no pasa absolutamente. Pero si yo tengo sed, tengo una necesidad y veo el garrafón de ahí, me acerco y tomo agua, sacio mi sed. ¿Qué le digo con esto? Que ahí está la cruz. Y el que decide ser salvo y el que decide verdaderamente que ese sacrificio es suficiente, va a esa cruz. Y clama misericordia. Y se aferra ahora a esa cruz y vive para Él. Vive para Él. Ya tú no puedes estar jugando con el pecado. Tu vida tiene que ser diferente totalmente. Pero hay gente que prefiere mejor estar con sus amigos haciendo y deshaciendo y se olvidan de la cruz. Pero el día que están metidos en su cuento, en su problema, se acuerdan de que hay un sacrificio. Por eso apelamos a la misericordia de Dios. Todavía continuamos pidiendo en oración, no nos meta en tentación y líbranos del mal. Esa debe ser la oración del creyente todos los días. Señor, guárdame del maligno, protégeme de caer, protégeme de resbalar. Aparta de mí toda mala influencia, toda mala amistad, todo aquel que venga a hacer daño, apártalo. Pero sabemos que la jovencita es, voy a decir algo fuerte, es lesbiana y me pongo a jugar con ella. ¿Por qué no te apartas? Si sabes que puede caer. ¿Sabes que es alcohólico? ¿Por qué andas con él? Porque crees que eres fuerte y no vas a caer. Estás jugando con candela. Y puedes caer. Entonces uno también tiene que cuidarse de no caer en la tentación, en las artimañas de Satanás. ¿Para qué vas a ir a la iglesia hoy? Vámonos para tal parte. Te estás alejando poco a poco. Te estás deslizando, como dice la palabra, el libro de Hebreos.
y no te das cuenta que cuando quieras regresar ya no vas a poder. Porque está muy lejos de Jesús. Cuando, como aquel que se cree fuerte y sabe nadar y se mete en aguas contrarias y se va alejando, se va alejando, se va alejando poco a poco. Cuando quiere regresar ya no va a tener fuerzas para regresar. Eso le pasó a un amigo de nosotros, cartagenero. Jugó con su vida porque creía que podía. Íbamos a un paseo por allá a Ciénega, por allá al kilómetro 22. Y como aquí era un macho nadando, quiso tirársela de todo el mundo que sabía nadar y empezó a nadar y se fue metiendo, se fue metiendo. Después las fuerzas no le dieron para regresar y se ahogó. Así es el pecado. Así es la vida del creyente, que empieza a nadar e irse de la orilla y se olvida de Jesús. Cuando quiere regresar ya no hay fuerzas. Ya te venció Satanás allá. La verdadera victoria implica un acto de fe donde nos consideramos muertos al pecado y vivos en Dios, abrazando siempre la cruz. Estamos llamados a ejercer ese dominio y autoridad sobre el mundo de las tinieblas bajo el convencimiento de que somos vencedores y nada nos puede detener. La victoria de Cristo no es lejana. El mismo poder que lo levantó de la muerte reside en los creyentes, hoy capacitándonos para vencer la lujuria, el orgullo y el pecado. Pero para eso necesitamos tener una relación fuerte con el Señor. La victoria de Jesús sobre la muerte es la otra, mi amigo, la victoria que parece una derrota. Mientras Jesús yacía en silencio en la tumba, Satanás y sus huéspedes se regocijaban de que habían matado al Hijo de Dios, porque lo dejaron metido en una tumba solo. Pero lo que él no sabía era el plan estratégico del Dios Padre. Creían haber obtenido una victoria irreversible. Es más, en el camino de Emaús iban dos discípulos hablando. ¿Cómo estaban esos dos discípulos? Derrotados, decepcionados, porque no entendieron el plan de Dios. Creyeron que lo habían metido allá en la tumba y ahí iba a quedar por siempre. Y ellos venían derrotados porque habían puesto su esperanza en ese. Y así habemos mucho que vivimos cabizbajo porque no hemos entendido el plan de Dios. No hemos entendido que Él fue a la cruz por nuestros pecados. No hemos entendido que Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy tenemos que celebrar. Hoy usted no puede venir aquí. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Y usted así ve. Está así, ¿sabe por qué? Porque no ha comido dulce hoy. Porque tal vez no ha habido un pescado en esta Semana Santa. Eso no se trata de comida. Eso se trata de salvación, mi amado. De salvación, de vida eterna. ¿Sí me entiende? Si usted entiende este pedazo, usted tiene que estar alegre hoy, gozoso. Déselo fuerte al Rey de Gloria.
Lo que en realidad fue una gran victoria todavía no era más que una derrota en los ojos de los dos muchachos que venían caminando de Emaús. Para ellos era una derrota. No lo habían entendido. Y hoy la humanidad también lo ve así. Porque si entendieran verdaderamente el significado de la cruz o de la Semana Santa, viviéramos aferrados a eso. Pero mucho nomás es los 4 días. ¿Y el resto qué? Esperan la Semana Santa todo el año. Algunos para irse de vacaciones. Otros para comer dulce y comer comidas típicas. Otros para vivir como una derrota lo que sucedió en la Semana Santa, porque no lo han entendido. Están como los 2 muchachos de Emaús. Vieron milagros, señales, prodigios. Vieron a Jesús que fue a la tumba y pensaron que de ahí no se iba a levantar. Y la tumba está vacía. Ahora búsquelo para ver si está en su corazón. Porque en la tumba ya no está. ¿Dónde debe estar? Aquí. Y si no está aquí, estás perdido. El Señor les tuvo que quitar las escamas de los ojos a esos 2. Porque nunca entendieron el plan de Dios. Y Jesús le estaba enseñando que Él iría a la cruz y resucitaría. Y ellos no lo entendieron. Como muchos en la humanidad no lo han entendido. Mi amigo, si no ha comido una comida típica y está aburrido por no haber comido una comida típica, levántese. Porque hay unos, en mi casa no hicieron pescado. Comimos carne, estamos en pecado. Eso no se trata de eso, mi amado. Si hubo para carne, carne comimos, hermano. Aquí se trata de la carne del pecado. Pero desde el principio el plan de Dios, predestinado de Dios, se estaba poniendo en práctica. El plan era darle la estocada final a Satanás, darle un tate quieto a él. Y decirle, mire, aquí hay un plan de Dios que está orquestado y esto es hasta el final. La terrible muerte de Cristo fue para parte del plan, para la vida y la de resurrección de Jesús. Y el Señor envió su Espíritu Santo a las extrañas de la muerte y allí el Espíritu vivificó el cuerpo de Jesús, resucitándolo de entre los muertos. De la tumba salió nuestro bendito Salvador y emergió con este testimonio que dice en Apocalipsis 1:18: y el que vive y estuvo muerto, mas es aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y tengo la llave de la muerte y tengo la llave del Hades. Aleluya. Oh, gloria. Los creyentes no tienen por qué temer al Hades ni a la muerte, porque Cristo tiene la llave de ambos. El único que tenemos que hacer es apartarnos del pecado y volvernos a Él con fe. Amén. Si en verdad quieres disfrutar de esa vida eterna, si en verdad un día quieres pasear por las calles de oro, entonces tendrás que creer hasta el final. Amén. Esto no es por un milagro. Esto es de salvación y vida eterna. Métase eso en la cabeza. Amén.
Es que Cristo no me salvó. Es que Cristo no me sanó a tal persona y se murió. Pues se murió, se murió. ¿Por qué me mira así, hermana? David había pecado. Y vino juicio sobre David. Se le aparece el profeta y lo confronta con su pecado. Y se da cuenta del pecado. Y David se encierra a ayunar para que el Señor sane a su hijo, que había una sentencia de muerte. Y de pronto le llega el sirviente y le dice: David, ya no ayunes más, tu hijo se acaba de morir. David se levantó, se puso su ruenda, comió y siguió. Porque todavía un largo camino que él tenía que pasar. Esto no se trata de un milagro. Esto se trata de salvación y vida eterna. Hay gente que vive con la cabeza enterrada porque Dios no le ha traído a su marido. Levántese. Él se fue, se fue. Usted tiene que seguir perseverando en la fe. Le voy a tirar algo aquí de rapidez para ya terminar esto de una vez. Caleb, a los 85 años, le dijo el Señor: dame ese monte. 85 años. Esperó 45 años por la promesa de Dios. Y él no estaba arrastrando la chancleta a un viejito de 85 años. Cogió su espada y dijo: dame ese monte porque esto es hasta el final. ¿Me entiende? Si usted ya se siente que ya lo alcanzó todo, es hasta el final. Ese es el mensaje del miércoles, no se lo pierda. Está buenísimo. Llevo ya toda esta Semana Santa estudiándolo, pues. En el momento en que Jesús salió de la prisión, de la muerte, se convirtió en la resurrección y la vida. ¿Desde cuándo, pastor? Desde el mismo momento en que salió de la prisión. Los que estaban ahí lo estaban viendo vencido. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Estás vencido, Jesús. Ellos no entendieron el plan de Dios. Él nos ha traído una vida de resurrección totalmente fuera del poder de la muerte. Por tanto, ya no hay razón para que un cristiano tema la muerte, ni la vea como un enemigo. Nuestro Señor ha vencido por completo, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Mi amado, resalta que la muerte no pudo retener a Jesús o sostener a Jesús. Esa misma fuerza vital reside ahora en el creyente, permitiéndole vivir por encima del temor, la culpa y la condenación. Aleluya. Si has recibido a Jesús como tu Salvador y Señor, Él reside en ti como poderoso poder de resurrección. El mismo poder de resurrección que lo resucitó de la tumba también te sostendrá a ti. Dice 2 Corintios capítulo 13:5, y estoy terminando. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Quién se tiene que examinar? Cada uno de nosotros. Y si estás bien, Él está dentro de ti. A menos de que estés reprobado. Este es el gran y victorioso mensaje de la fe cristiana, mi amado. Celebremos a un vencedor, a Cristo Jesús. Aquel que ofrece ese triunfo a todos los que le reciben por fe como Señor y Salvador. Él es tu Señor y es tu Salvador. Te lo vuelvo a preguntar. Él es tu Señor y tu Salvador. Entonces Él mora en ti. Párate porque la victoria está en ti. Ponte sobre tus pies, por favor.